Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar con la segunda parte de la clase número 11, donde vamos a ver cómo podríamos aplicar sucesivamente eh, para hacer derivaciones varias reglas impropias, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos en la clase 10, vimos cómo aplicar sucesivamente varias reglas propias, y en la primera parte de este video vimos cómo aplicar eh, varias reglas propias y también una regla impropia. Como las reglas impropias requieren supuestos y hacer subderivaciones, si yo tengo que aplicar más de una regla impropia, esos supuestos van a quedar incluidos o anidados uno dentro de los otros. Por eso vamos a dedicarles esta parte de la clase 11 a explicar cómo se procede en ese caso. Entonces, empecemos por tomar un ejemplo. Ustedes tienen acá en la clase 11 un ejemplo que está primero en lenguaje castellano y después está simbolizado o representado simbólicamente en el lenguaje de predicados. Y queda este razonamiento. Si yo tengo que demostrar que es válido, lo que voy a hacer es, como siempre, primero colocar las premisas una debajo de la otra y numerarlas, y acá a la derecha vamos a poner siempre la conclusión para tenerla a la vista y ver a qué queremos llegar. Justamente mirando la conclusión, vemos que el símbolo principal de la conclusión es una negación. Por lo tanto, para armar la conclusión vamos a tener que hacer una prueba de introducción de la negación. ¿En qué consiste hacer esa prueba? Bueno, consiste en suponer lo contrario de lo que quiero demostrar, es decir, suponer la fórmula a la que yo quiero llegar pero sin negar, y ver si bajo ese supuesto yo llego a una contradicción. Si yo llego a una contradicción bajo ese supuesto, entonces estaré autorizada a afirmar que eh, ese supuesto es incorrecto y por lo tanto lo voy a poder negar. Este es el esquema, la estructura de cualquier prueba en la que yo tenga que introducir la negación. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo ahora además de acá de las tres premisas que tenía originalmente, acá ahora voy a tener un supuesto, que es el que hice recién para tratar de llegar a un absurdo. Fíjense acá, yo anoté cuál es el propósito de esta subderivación. Este es el propósito o el objetivo que busca la derivación principal. Y llegar a un absurdo es el propósito o el objetivo de esta subderivación que está encerrada en la caja. Ahora fíjense, esta subderivación empieza con un supuesto, y este supuesto va a funcionar como una premisa provisoria, es decir, se va a comportar como una premisa más hasta que yo lo cancele y cierre la caja, ella no voy a poder usar. Pero entonces si lo miramos así, si lo miramos como premisa provisoria, vemos que tiene como símbolo principal una disyunción. Al tener como símbolo principal una disyunción, cuando yo esté trabajando con las premisas, que ahora incluye esta premisa provisoria, voy a querer eliminar todos los símbolos principales de las premisas que quiera usar. Y bueno, para usar esta premisa voy a tener que eliminar esta disyunción porque ese es el símbolo principal de esa premisa. Y recuerden que eliminar una disyunción también requiere una regla impropia, es decir, una regla para la que hay que hacer supuestos o subderivaciones. Y la dificultad es que, como estamos viendo acá, cuando yo tengo que eliminar una disyunción, en realidad tengo que hacer dos subderivaciones auxiliares. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que primero tenía que suponer que era verdadero el primer disyunto? Después tenía que suponer que era verdadero el segundo miembro de la disyunción, ¿sí? Si en ambos casos yo llego a la misma fórmula, es decir, si tanto partiendo del primer supuesto como partiendo del segundo llego a la misma fórmula, entonces estoy autorizada a afirmar esa fórmula, pero una vez habiendo cancelado los dos supuestos anteriores, ¿no? Una vez habiendo cerrado las dos subderivaciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si es verdadero el primer disyunto, o si es verdadero el segundo, o si son verdaderos los dos. Cualquiera sea el caso, afirmar esta disyunción permite llegar a una contradicción. En este caso, porque la contradicción es
la fórmula común a la que yo llego tanto haciendo el primer supuesto como haciendo el segundo supuesto, ¿sí? Acá podría haber habido otra fórmula cualquiera. ¿Se acuerdan que en la primera parte del video, los dos ejercicios que hicimos con eliminación de la disyunción, ninguno llevaba un absurdo, llevaba a fórmulas determinadas? Entonces yo acá podría estar concluyendo la fórmula, no sé, RAD, digamos, y acá también, ¿no? La fórmula, no sé, S de B. La idea es que cualquiera sea la fórmula que uno concluye, tiene que ser la misma que uno concluye habiendo supuesto el segundo disyunto que habiendo supuesto el primer disyunto. Claro, yo acá, como el propósito de la subderivación que hice antes, es decir, la que empecé para eliminar la negación, era llegar a una contradicción, yo acá también voy a tratar de llegar a una contradicción, ¿no es cierto? Porque la idea es que ya estoy metida en una subderivación más importante, digamos, que la caja más externa, que consiste en suponer lo contrario de lo que quiero probar, P de AB o P de AE, para llegar a un absurdo. Si lo logro, cancelo esa subderivación y entonces niego ese supuesto. Ahora, resulta que analizando este supuesto vemos que es una disyunción y por eso nos planteamos que vamos a tener que eliminar cada uno de los miembros de la disyunción, y para eso hacemos dos supuestos y dos subderivaciones auxiliares. Fíjense, sin embargo, que como yo ya planteaba llegar a una contradicción antes, voy a ver si tanto del primer supuesto como del segundo supuesto puedo llegar a una contradicción. Si este es el objetivo, entonces ahora, no solo de la subderivación más grande, sino también de estas dos subderivaciones que están destinadas a eliminar la disyunción. Veamos cómo procedemos. Bueno, una vez que supusimos lo contrario de lo que queríamos probar, es decir, suponemos esto acá en 4, y una vez visto que acá tenemos una disyunción, así que lo que tenemos que hacer es, si queremos eliminarla, por ser el símbolo principal de algo que está funcionando como premisa, tenemos que hacer una prueba de eliminación de la disyunción, así que ponemos el primer supuesto, y vamos a tratar de llegar a una contradicción, luego vamos a poner acá el segundo supuesto, y vamos a tratar de llegar también a una contradicción, ¿no? O sea, acá se acuerdan que la idea era también que ahí teníamos que hacer el segundo supuesto para ver si llegábamos a la misma fórmula en principio que antes, que acá estoy tratando de llegar a una contradicción, ¿no? Ahora, ¿cómo podría llegar a una contradicción? Bueno, yo podría llegar a una contradicción, si me fijo ahora en las premisas, si pudiera derivar R de AD, en realidad R de AD ya no lo tengo que derivar porque es premisa, ¿no? Perdón. Pero si yo pudiera derivar no R de AD de acá, ¿no? Si yo pudiera sacar no R de AD de la premisa 2, ya habría llegado a una contradicción con esta tercera premisa. Es decir, el consecuente de la segunda premisa, esto se contradice con la tercera premisa. Entonces yo voy a tratar de sacar este R de AD de acá. ¿Cómo podría sacarlo? Bueno, como estén dentro de un condicional, yo voy a tener que eliminar este condicional. ¿Se acuerdan que mirando las premisas eliminamos los símbolos principales de esas premisas? ¿Cómo puedo eliminar el condicional? Bueno, para eso tengo que tener este antecedente. Y todavía no lo tengo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para obtener ese antecedente? Bueno, en realidad fíjense, no vamos a usar RDAD de acá. Fíjense que RDAD también, dado que yo no tengo todavía PDAE, porque no lo puedo sacar de acá, ¿sí? O sea, lo que puedo hacer es suponer PDAB en la primera subderivación, y después en el futuro, en la segunda subderivación, ahí sí podré suponer PDAE y aplicar la eliminación del condicional y quedarme con esto. Pero en la primera subderivación, como estoy trabajando con el primer disyunto, no puedo suponer el segundo disyunto también, ¿no? Tienen que ser dos subderivaciones independientes. Entonces vamos a la primera premisa donde también funciona R de AD. Entonces yo voy a tratar de sacar R de AD de acá, de la primera premisa. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, empiezo por eliminar el símbolo lógico principal, que en este caso es un condicional. ¿Puedo eliminar el símbolo lógico principal de esta premisa? Y bueno, para eso necesito tener el antecedente. Y fíjense que justamente el antecedente es lo que teníamos supuesto en el paso 5. Entonces, dado que tenemos el antecedente del condicional que está en 1, podemos derivar el consecuente, que es esta conjunción que pusimos acá en 6.
Lo justificamos por eliminación de condicional entre 1 y 5. Veamos cómo seguimos la prueba. Bueno, nosotros de esta conjunción que obtuvimos en 6, en realidad solamente nos interesa el segundo miembro de la conjunción, así que vamos a eliminar esa conjunción y quedarnos solo con lo que nos interesa. ¿Por qué nos interesa R de AD? Porque, bueno, ¿se acuerdan que nuestro objetivo o subobjetivo es llevar un absurdo? Como yo acá tengo en 3 R de AD, en el paso 3, ahora, habiendo derivado no R de AD, estoy autorizada a llegar a una contradicción. ¿Cómo es que llegaría a una contradicción? Bueno, ahí voy a tener que aplicar la regla de eliminación de la negación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo acá en el paso 8. ¿Sí? Fíjense, en el paso 7 habíamos obtenido no R de AD por eliminación de la conjunción, que está acá en 6, y ahora lo que hacemos es eliminar la negación. ¿Qué negación? La de R de AD, ¿no? R de AD es una fórmula que está negada, y resulta que también está en el paso 3 afirmada. Entonces, como tenemos una misma fórmula afirmada y negada, tenemos derecho a concluir que hemos llegado a un absurdo. Y lo justificamos por la eliminación de la negación entre los pasos 3 y 7. Bueno, ahora yo ya probé que si supongo que es verdadero el primer supuesto, llega una contradicción. Lo que tendría que hacer ahora es ver si pasa lo mismo si supongo que es verdadero el segundo supuesto. Es decir, si supongo que es verdadero PDAE, ¿también podría llegar a una contradicción? Eso sería el objetivo ahora a mostrar, ¿no? Acá podríamos poner también PDAE. Bueno, veamos cómo podemos demostrar que con el supuesto de PDAE también llegamos a una contradicción, ¿no? Es decir, antes acá llegamos a una contradicción habiendo supuesto el primer disyunto. Ahora yo voy a tratar de llegar también a una contradicción habiendo supuesto el segundo disyunto. Veamos, veamos si efectivamente podemos llegar a una contradicción. Como ya lo habíamos visto recién, vamos a poder llegar a una contradicción. ¿Por qué? Porque acá está R de AD en la premisa 3 y en la premisa 2 está no R de AD. Entonces me alcanza con sacar no R de AD de la premisa 2. Para eso tengo que eliminar este condicional. Y lo puedo eliminar, y sí lo puedo eliminar porque justamente el 9 supuse que era verdadero el antecedente de este condicional, P de AE. ¿Sí? Acá está P de AE y acá yo supuse P de AE. Entonces, como acá yo estoy suponiendo que es verdadero este antecedente, elimino el condicional y me quedo con el consecuente que es R de AD. Eso es lo que figura acá como justificación en el paso 10. Y ahora simplemente lo que hacemos es lo mismo que antes, ¿no? Eliminar, como yo quiero llegar a un absurdo, me pregunto si puedo llegar al absurdo y la respuesta es que sí, porque acá figura R de AD negado, pero en la premisa 3 figuraba R de AD afirmado, ¿no? Entonces, por eliminación de la negación, como una misma fórmula no puede estar afirmada y negada, llega una contradicción. Eso es lo que justificamos acá, eliminación de la negación entre 3 y 10. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora llegó el momento de aplicar la regla realmente de eliminación de la disyunción. ¿De cuál disyunción? Bueno, fíjense que, me quedo un poco abajo, de esta disyunción que yo tenía acá en el supuesto 4, ¿no? Yo acá en el 4 había supuesto lo contrario de lo que quería probar. Esto es lo que yo quiero probar. Yo acá supuse lo contrario para ver si llegaba a un absurdo, y bueno, eso que yo supuse era una disyunción. Para eliminarla, supuse primero el primer disyunto y llegué a una contradicción, es decir, acá apliqué, acá hice la primera subderivación de la eliminación de la disyunción, y después supuse que era verdadero el segundo disyunto también para tratar de llegar a una contradicción. Y en ambos casos llegué a la misma fórmula, ¿no? Se ha dado que tanto suponiendo el primer disyunto como suponiendo el segundo disyunto llego siempre a una contradicción, entonces de esta disyunción se sigue una contradicción, ¿sí? Sea que sea verdadero el primer disyunto o que sea verdadero el segundo, que sean ambos, estoy seguro que de la disyunción se infiere una contradicción porque de cada uno de los disyuntos se infiere una contradicción. Entonces, fíjense cómo justificamos acá la eliminación de la disyunción. Ponemos el número de la premisa o del supuesto en donde figura la disyunción, y después ponemos los números
que incluyen dónde empieza y dónde termina cada una de las dos subderivaciones. Bueno, y ahora que llegué a la contradicción, ¿qué hago? Bueno, justamente ahora estoy en el caso de aplicar la regla de introducción de la negación, que era mi objetivo, ¿no? Yo quería probar esta fórmula. Como esta fórmula está negada, yo lo que hice fue suponer que era verdadera la fórmula, y bajo este supuesto llegué a una contradicción. Entonces lo que digo es que no puede haber sido verdadero mi supuesto porque me llevó a una contradicción. Y fíjense cómo lo justifico, poniendo todos los pasos que intervinieron en esa subderivación más externa. Bueno, este es un ejemplo de cómo aplicar combinadamente estrategias que tienen que ver con las reglas impropias. Lo que hicimos recién entonces es aplicar, ver cómo se aplica en un caso de la regla de introducción de la negación y de eliminación de la disyunción. Veamos ahora otro caso. Supongamos que tenemos este razonamiento. Yo en este razonamiento tengo que tengo que introducir un condicional, perdón. ¿Cómo sé que tengo que introducir un condicional? Bueno, porque la conclusión a la que tengo que llegar es una fórmula condicional. ¿Cómo voy a hacer la prueba entonces? Bueno, ¿se acuerdan que lo que dijimos para introducir un condicional, lo que teníamos que hacer era un supuesto, suponer el antecedente, en este caso hay un x que p de x, y ver si bajo ese supuesto y lo que se deduzca de las premisas y de este supuesto, yo puedo llegar al consecuente, que en este caso es para todo i es i. Si lo logro, es decir, si habiendo supuesto el antecedente yo logro llegar al consecuente, entonces en el paso siguiente diré que el antecedente implica el consecuente, es decir, habré podido introducir el condicional. No probé que es verdadero el antecedente, no probé que es verdadero el consecuente, lo que probé es que el antecedente implica el consecuente. Este entonces es el esquema de la fórmula que vamos a aplicar, ¿sí? El esquema de la regla que vamos a aplicar. Ahora hay que hacer el ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio no está hecho, simplemente esto es plantear o empezar a plantear en realidad qué estrategia usaría. Bueno, ahora si ustedes se fijan en el supuesto que nosotros hicimos, nosotros ahora tenemos, además de este supuesto que va a funcionar como premisa auxiliar, tenemos ya las premisas que tiene el propio razonamiento. Y lo que sabemos es que hay que desarmar las premisas aplicando las reglas de eliminación de los símbolos principales. Por ejemplo, acá voy a tener que eliminar el condicional, acá también voy a tener que eliminar el condicional y acá lo mismo. Entonces, como yo supuse que hay alguien que tiene la propiedad P, es decir, supuse el antecedente de este condicional para llegar al consecuente, y en la primera premisa hay un condicional que tiene precisamente como antecedente que hay un X que tiene la propiedad P, puedo eliminar este condicional, ¿sí? Usando este antecedente, y quedarme con el consecuente del condicional, que es Q de AB. Ahora, fíjense, esta fórmula, ahora, como se dedujo de las premisas y de este supuesto, va a funcionar también como una premisa en algún sentido, y también voy a tener que aplicar reglas de eliminación. Pero acá el símbolo principal es una disyunción, así que cuando yo quiera eliminar esta disyunción, voy a tener que hacer dos subderivaciones, ¿no? Fíjense, acá está el esquema. Primero, esas dos subderivaciones van a tener que quedar dentro, completamente anidadas, dentro de la subderivación anterior, que era para introducir el condicional, ¿sí? Esta subderivación, la más importante, la que empieza en hay un x al que p de x, está destinada a introducir el condicional. Pero como ahora yo tengo una disyunción, voy a hacer una subderivación para eliminar esa disyunción. ¿Y en qué va a consistir esa subderivación? Bueno, fíjense, primero yo voy a suponer que es verdadero el primer disyunto. ¿Con qué intención? Bueno, con la intención idealmente de llegar a una fórmula, no era sin color, de llegar a una fórmula que sea, si es posible, la fórmula que está en la conclusión, pero si no es posible, que sea la misma fórmula que a la que llego cuando después suponga el segundo disyunto, R de B, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que para eliminar una disyunción
tengo que llegar a la misma fórmula, tanto suponiendo el primer disyunto como suponiendo el segundo disyunto. Y les digo, bueno, en realidad lo que yo quisiera idealmente es llegar a la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, en realidad, más que el objetivo de llegar a la conclusión, es llegar al consecuente de la conclusión, ¿no? ¿Se acuerdan que para que yo pueda probar este condicional, supuse el antecedente para llegar al consecuente? Así que yo voy a tratar de ver si puedo llegar a ese consecuente, tanto bajo el primer supuesto como bajo el segundo supuesto. Por eso acá, fíjense, está puesto como subobjetivos de la prueba de eliminación de la disyunción llegar a esta fórmula, que a su vez también era el subobjetivo de la prueba de introducción del condicional, ¿no? Bueno, veamos cómo podríamos llegar ahora a para todo I, S de I. Fíjense, yo acá supuse entonces que era verdadero el primer disyunto, y quiero llegar a probar que todos los i's tienen la propiedad de S. ¿De dónde podría sacarlo? Bueno, fíjense, esto está en la premisa 3. Pero para que yo pueda sacar para todo I, S de I acá, tengo que tener el antecedente, que es R de B, es R de B. ¿Y puedo tener este antecedente? Y sí, porque si se fijan, en la premisa 2 figura R de B. Pero para eso tengo que eliminar este condicional. ¿Lo puedo eliminar? Bueno, para eso necesito el antecedente. ¿Y tengo el antecedente? Sí, lo tengo en 6, porque yo en 6 supuse el primer miembro de la disyunción, que era QA. Entonces, al tener QA acá firmado como premisa provisoria en 6, eso me permite eliminar este condicional y quedarme con R de B, y lo justifico hacia eliminación del condicional entre el paso 2, que es donde estaba el condicional, y la línea 6, que es donde está el antecedente de ese condicional. ¿Y qué hice acá? Bueno, acá lo que hice fue simplemente decir que si R de B es verdadero, como R de B es el antecedente de este condicional que figura en 3, entonces puedo eliminar este condicional que figura en 3 y quedarme con el consecuente, que es la fórmula que yo buscaba, ¿no? Porque yo quería llegar a para todo I, S de I. Ese era mi objetivo. Así que el paso 8 se justifica por eliminación del condicional entre el paso 3, la línea 3, que es donde está el condicional, y 7, que es donde está su antecedente. Bueno, entonces yo acá lo que hice fue trabajar exclusivamente con la primera subderivación. Veamos si trabajando con la segunda subderivación, es decir, bajo el supuesto de R de B, también podemos llegar a la misma fórmula que antes. Uy, acá se me quedó muy abajo esto. A ver si lo puedo subir para que lo vean. Bueno, fíjense, ahora yo acá ya la primera subderivación la terminé, voy a trabajar con la segunda subderivación, voy a tratar de llegar a para todo I, S de I, a partir del supuesto de que es verdadero R de B. ¿Y cómo puedo llegar a que para todo I, S de I? Ojo, no lo puedo sacar de acá, porque esta subderivación que hicimos antes ya está cancelada, así que todo lo que hay acá, ustedes piensen que es como que ahí hubiera una etiqueta que yo la arranqué y la tiré, así que no puedo volver a usar las fórmulas de ahí. Pero puedo volver a sacar para todo I, S de I de la premisa 3. ¿Cómo hago? Bueno, de nuevo elimino el condicional usando R de B, que está en mi supuesto, ¿no? Yo como en 9 había supuesto el segundo miembro de esta disyunción, que es R de B, que es el antecedente de este condicional, puedo inferir el consecuente, que es para todo I, S de I, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, fíjense, yo ahora lo que digo es que yo tenía una disyunción, y tanto el primer miembro de la disyunción como el segundo miembro de la disyunción me llevaron a la misma fórmula, para todo I, S de I. Entonces, yo no sé si es verdadero Q de A, o si es verdadero R de B, o si son verdaderos ambos. Pero en cualquier caso se sigue la fórmula para todo I, S de I. Esta fórmula sería la fórmula 11, acá quedó un poco arriba el número, vamos a ver si lo puedo bajar. Ahí está, esta es la fórmula 11, entonces fíjense, de la disyunción y de suponer cada uno de los disyuntos y llegar a la fórmula para todo I, S de I, yo pude probar
que entonces se sigue para todo I, S de I de esta disyunción. Es decir, acá lo que hice en este paso fue eliminar la disyunción. ¿Cuál? La del paso 5. ¿Y cómo fue que hice esa eliminación? Bueno, utilizando estas dos subderivaciones, la que van de 6 a 8 y la que va de 9 a 11, a 10. Bueno, acá cuando llegué a que para todo I, S de I, digo, ¿por qué yo quería llegar a para todo I, S de I? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era introducir este condicional, el que está en la conclusión. Entonces yo por eso acá le he hecho este supuesto, ¿sí? Ah, acá no tendría que estar repetido 4, perdón. Yo acá había supuesto que era verdadero el antecedente para ver si bajo ese supuesto lograba llegar al consecuente. Y logré llegar al consecuente. En el paso 11 logré llegar al consecuente. Entonces ahí cancelo la subderivación más externa, ¿sí? Ahí cancelo la subderivación que tenía que ver con el condicional, ¿sí? El suponer el antecedente para llegar al consecuente, y entonces lo que probé es, no que es verdadero el antecedente, esto no lo probé, es un supuesto, tampoco probé que es verdadero este consecuente, porque este consecuente depende de este supuesto. Lo que sí probé es que si es verdadero el antecedente, entonces tiene que ser verdadero el consecuente. Y fíjense, en la justificación yo menciono todos los pasos que intervinieron en la subderivación, desde el 4 al paso 11. ¿Sí? Ah, acá también está. Bueno, vamos a un último ejemplo. Fíjense, en el ejemplo anterior lo que hicimos fue usar dos estrategias de reglas impropias, ¿no? Que es la introducción del condicional, que está en esta prueba rosada, y la eliminación de la disyunción, que la hicimos en esta prueba celeste. Veamos qué nos depara este próximo ejemplo. En este ejemplo, que parece que pinta más fácil, tengo que llegar a una conclusión que es un condicional, así que voy a tener que introducir el condicional. Pero a su vez, cuando quiera llegar al consecuente, fíjense, me voy a encontrar con que el consecuente está negado, y si bien aparece RDA en las premisas, no aparece negada RDA. Entonces voy a tener que introducir también la negación. Es decir, para hacer esta demostración, voy a tener que aplicar dos reglas impropias, la de introducción del condicional y la de introducción de la negación. Veamos entonces cómo procedemos. Primero que nada ponemos las premisas como siempre, una abajo de la otra y las numeramos. A la derecha lo que hacemos es poner la conclusión a la que queremos llegar. Como es un condicional, lo que voy a hacer es suponer el antecedente para ver si bajo ese supuesto yo consigo demostrar que es verdadero el consecuente, ¿sí? Es decir, estos puntos suspensivos lo que significan es que voy a tratar de aplicar reglas y obtener otras fórmulas a partir de estas premisas y también a partir del supuesto PDA para ver si puedo llegar a no RDA. Si lo logro, en el paso siguiente podré decir entonces que como de PDA pude obtener no RDA, entonces PDA implica no RDA. Ahora, fíjense, cuando yo quiero llegar de PDA a la demostración de no RDA, lo que quiero es llegar a una fórmula que está negada. ¿Y cómo podría llegar a una fórmula que está negada? Bueno, voy a tener que aplicar una regla de introducción de la negación. ¿En qué consistía esa regla? Y se acuerdan que lo que teníamos que hacer era suponer lo contrario de lo que tendríamos que probar, que en este caso sería RDA, para ver si bajo ese supuesto llegamos a una contradicción. Así que acá el objetivo o el subobjetivo de la subderivación principal, de la subderivación que corresponde a condicional, que la voy a pintar en rosa, es llegar al consecuente. Supuse el antecedente para llegar al consecuente. Pero como ese consecuente tiene una negación, voy a hacer una prueba de introducción de la negación, cuyo objetivo, ¿cuál será? Llegar a una contradicción, ¿no? Porque supongo RDA para llegar a un absurdo y entonces decir, bueno, no puede ser cierto RDA. RDA tiene que ser falso.
Bueno, este es el esquema o el esqueleto, digamos, de la demostración que hay que hacer y que, como verán, tiene que aplicarse dos reglas impropias que van a quedar anidadas. Es decir, eso siempre tienen que tener cuidado. El segundo supuesto que se abre es el primero que cierra, ¿sí? Y el primer supuesto que se abre es el último que cierra. Y a medida que uno vaya necesitando agregar más y más subderivaciones, siempre tiene que empezar eso. Siempre cierran de adentro para afuera, siempre cierran la última subderivación que abrieron. Y la primer subderivación que hicieron la van a cerrar en el anteúltimo paso, ¿sí? Nunca terminen un ejercicio cerrando una caja, ¿sí? La caja tiene que haber cerrado la subderivación, que gráficamente representamos con la caja, se tiene que haber cerrado en el paso anterior. Bueno, entonces ahora acá estamos ya con el supuesto que corresponde a la primer subderivación, que es el antecedente de este condicional, que lo suponemos para tratar de llegar al consecuente del condicional. A su vez, como estamos tratando de llegar a una fórmula que está negada, no RDA, dijimos vamos a hacer un segundo supuesto, supongamos RDA para llegar a una contradicción. Entonces mi objetivo ahora es llegar a una contradicción. ¿Y de dónde podrá saltar a la contradicción? Bueno, si ustedes se fijan, en la premisa 2 dice que todos tienen la propiedad de S, pero en la premisa 1 me dice que no todos tienen la propiedad de S. Entonces, esta fórmula, todos tienen la propiedad de S, se contradice con esta otra fórmula. Entonces yo voy a tratar de sacar estas fórmulas de acá y dejarlas sueltas en medio de la derivación para afirmar entonces que tengo una misma fórmula afirmada y negada. Bueno, sacar de la premisa 2 que todos tienen la propiedad de S es bastante fácil, porque el símbolo principal de la premisa 2 es una conjunción, como ustedes lo ven acá en verde, ¿no? Entonces simplemente por eliminación de la conjunción en 2, me quedo con que todos tienen la propiedad de S. Y ahora vamos a ver cómo podríamos obtener que no todos tienen la propiedad de S. Bueno, para sacar esta fórmula de acá, yo lo primero que tengo que hacer es, como siempre, eliminar el símbolo lógico principal de la fórmula, de la premisa, que es un condicional. ¿Cómo podría eliminar este condicional? Y bueno, antes tengo que tener su antecedente, que es P de A y Q de A. ¿Y lo tengo? No, no lo tengo, pero lo puedo construir. Porque fíjense, acá tengo Q de A y acá tengo P de A. Entonces, si yo saco Q de A de 2, ¿sí? ¿Cómo lo sacaría? Bueno, eliminando la conjunción. O sea, fíjense, aplico de nuevo la misma regla que antes y a la misma fórmula, pero ahora me quedo con el primer miembro de la conjunción de 2. ¿Y para qué quería obtener Q de A? Bueno, porque ahora puedo entonces introducir la conjunción entre P de A, que era mi supuesto de 3, y Q de A, que lo derivé recién. ¿Y para qué quería esto? Bueno, porque esta fórmula, P de A y Q de A, es el antecedente de este condicional. Así que puedo ahora eliminar el condicional y quedarme con el consecuente, que es lo que hice acá en el paso 8. ¿Sí? Fíjense, esta línea 8 es el consecuente del condicional de la premisa 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El símbolo principal de la premisa 1 era un condicional, y yo pude eliminarlo, ¿por qué? Porque en el paso 7 había logrado construir P de A y Q de A, que es el antecedente de este condicional. Entonces, elimino el condicional y me quedo con el consecuente, que es R de A, entonces no es cierto que para todo X es Z. Bueno, yo igual estoy interesada en obtener solamente para todo X S de X para poder llegar a una contradicción con esto. Entonces veamos en el siguiente gráfico cómo es que lo pudimos obtener. Bueno, fíjense, si yo quiero sacar para todo X, entonces, no para todo X, entonces S de X de acá, del paso 8, resulta que en el paso 8 tengo un condicional, así que para sacar esta fórmula de acá, yo tengo que tener afirmado el antecedente del condicional. Y resulta que ya lo tengo, ¿no? Si ustedes se fijan en el paso 4, yo había supuesto RDA. Entonces, como acá tengo un condicional en 8 y en 4 tengo el antecedente de ese condicional, puedo eliminar el condicional y quedarme con el consecuente, que es lo que hice acá en 9, ¿no? Entonces acá lo justificamos por eliminación del condicional entre 8 y 4. ¿Y ahora qué digo? Bueno, en 5 yo tenía una fórmula firmada,
Y el 9 tengo la misma fórmula pero negada, ¿no? Bueno, acá me quedan un poco arriba los números, pero lo que quería que vieran es que la fórmula que está en 9 es la misma fórmula que la que estaba en 4, pero, perdón, es la misma fórmula que la que estaba en 5, pero afirmada, ¿no? O sea, en 5 está afirmada y en 9 está negada. Entonces, lo que tenemos acá en realidad es que aplicar la eliminación de la negación. Uy, no era la amarilla. ¿Qué es lo que qué negación vamos a eliminar? Esta, la de no todo X es de X. Es decir, tenemos una misma fórmula afirmada y negada, entonces por eliminación de la negación decimos, llegamos a un absurdo, porque no puede ser verdadero A y no A. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a este absurdo? Bueno, a ese absurdo llegamos porque nosotros estábamos haciendo una prueba de introducción de la negación, ¿se acuerdan? Que acá supusimos R de A, porque queríamos probar en realidad que suponiendo R de A llegábamos a una contradicción, porque lo que queremos probar es no R de A, ¿no? Entonces, nosotros acá supusimos R de A y llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, que no puede ser cierto R de A, porque suponer que es cierto me lleva a una contradicción. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Por introducción de la negación, que es la regla que aplicamos en toda esta subderivación, ¿no? Cuando nosotros lo que hicimos fue suponer que era verdadero lo contrario de lo que queríamos probar, R de A, para llegar a una contradicción. Entonces fíjense, como acá si usamos una subderivación auxiliar, para justificar mencionamos todos los pasos que quedaron incluidos en esa subderivación auxiliar. Bueno, y acá yo llegué a no R de A. ¿Y cómo llegué a no R de A? Bueno, llegué a no R de A porque había supuesto P de A, ¿no? Es decir, yo estaba en el marco de una prueba de introducción del condicional. La vamos a pintar de rosa esa prueba. Es decir, supuse el antecedente para llegar, este antecedente para llegar a este consecuente. Y ya logré llegar al consecuente, entonces cancelo acá en 11 la subderivación y digo entonces que P de A implica no R de A, es decir, que el antecedente implica el consecuente. ¿Sí? Es decir, no demostré que es P de A verdadero, no demostré que es verdadero no R de A, lo que demostré es que si uno supone P de A puede inferir no R de A. Bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces en este ejercicio? Lo que hicimos fue mostrar cómo aplicar sucesivamente dos reglas impropias, es decir, reglas que requieren subderivaciones. Fíjense que la subderivación más externa corresponde a la conectiva principal, que es el condicional, y la subderivación más interna corresponde a la segunda conectiva en cuanto a alcance, que es la negación. Entonces, una cosa muy importante es siempre mirar la conclusión, porque si en la conclusión hay símbolos lógicos, yo sé que tengo que tratar de introducir esos símbolos lógicos, y para eso voy a tener que buscar cuál es la regla que me sirve para introducir ese símbolo lógico, ¿no? En este caso, como hay dos símbolos lógicos, condicional y negación, primero la más externa es la estrategia para introducir el condicional, y la más interna, la amarilla, es la estrategia para introducir la negación. Bueno, acá terminó entonces la clase 11. Bueno, acá está el ejercicio hecho así completamente planteado, ya sin colorcitos para que ustedes lo vean más claro. Y cualquier duda que tengan, me la escriben por el foro, por favor.